Nunca pensé que desobedecer una tradición familiar podría desencadenar la peor pesadilla de mi vida. Todo comenzó en la última Semana Santa, cuando mi familia, extremadamente religiosa, seguía al pie de la letra todas las tradiciones católicas como siempre. Desde que tengo memoria, mis padres, abuelos y tíos insistían en mantener el ayuno de carne roja durante toda la Semana Santa, especialmente el Viernes Santo. Era algo sagrado para ellos, casi como un mandamiento divino que jamás podría romperse. Crecí escuchando que faltar a esta tradición era prácticamente una invitación para atraer cosas malas. Mi abuela siempre decía con esa mirada severa: quien come carne el Viernes Santo está comiendo la carne de Cristo. Eso me daba escalofríos cuando era niño, pero a los 23 años pensé que ya tenía edad suficiente para decidir en qué creer. Y francamente, estaba cansado de tantas restricciones basadas en supersticiones antiguas. Aquel viernes, mis padres y hermanos habían ido a la misa de la Pasión, que comenzaba a las 6 de la tarde. Inventé una excusa de que tenía dolor de cabeza para no ir con ellos. La verdad es que nunca estuve muy conectado con las cosas de la iglesia, aunque respetaba su fe. Me quedé solo en casa y, tan pronto como el coche salió del garaje, sentí una libertad que hacía mucho no experimentaba. Abrí la nevera y allí estaba un paquete de carne molida que mi madre había comprado para el domingo, cuando las restricciones terminarían. No lo pensé dos veces. Preparé una hamburguesa elaborada, con queso, tocino y todo lo que quería. Mientras freía la carne, sentía el olor llenando la cocina y pensaba para mí mismo cuán ridículo era seguir estas tradiciones en pleno siglo XXI. Comí con gusto, saboreando cada bocado como si fuera un acto de rebeldía silenciosa contra años de imposiciones religiosas. Terminé de comer, lavé los platos y limpié cualquier rastro de mi pecado. Abrí todas las ventanas para dispersar el olor a fritura e incluso encendí un incienso para disimular. Nadie lo sabría jamás. Me senté en el sofá de la sala para ver una película mientras esperaba a que mi familia regresara, lo que probablemente no ocurriría hasta después de las 9 de la noche. Estaba oscureciendo afuera y a medida que el sol se ponía, comencé a sentir algo extraño en el ambiente. No sé explicarlo bien, pero era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso. Inicialmente, pensé que era solo culpa por haber desobedecido una tradición tan importante para mi familia, pero pronto me di cuenta de que era algo más. El silencio de la casa comenzó a volverse opresivo, casi como si estuviera cargado de una presencia que no podía ver. Fue cuando escuché el primer ruido, un sonido de arañazos proveniente de la pared de la cocina. Al principio, pensé que podría ser alguna rata o quizás un gato que hubiera entrado por la ventana que dejé abierta. Me levanté para verificar, pero no encontré nada. Cerré la ventana y volví a la sala. Pocos minutos después el sonido regresó, más fuerte y más cercano, como si algo estuviera arrastrándose por el pasillo hacia la sala donde yo estaba. Mi corazón se aceleró. Tomé mi teléfono para encender la linterna y fui a revisar el pasillo. Nada. Absolutamente nada. Comencé a sentirme idiota por estar asustado dentro de mi propia casa. Volví al sofá, intentando concentrarme en la película, pero era imposible. La sensación de estar siendo observado no me dejaba. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear. Primero suavemente, casi imperceptible, luego más intensamente, hasta que se apagaron por completo. Me quedé en la oscuridad, iluminado solo por la luz de mi teléfono. Revisé la caja de electricidad, pero todo estaba normal. Cuando regresé a la sala, sentí un olor fuerte y metálico que no estaba allí antes. Un olor que me recordaba a sangre. Comencé a sentir un dolor extraño en el estómago, como si algo estuviera revolviéndose dentro de mí. Pensé que tal vez era solo la hamburguesa que no me había caído bien, pero el dolor fue aumentando, volviéndose más intenso cada minuto. Al mismo tiempo, comencé a ver sombras por las esquinas de la casa, movimientos rápidos en mi visión periférica que desaparecían cuando intentaba mirar directamente. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia la puerta principal para salir de allí, pero cuando llegué,
El dolor en mi estómago se intensificó tanto que caí de rodillas. Fue cuando vi por primera vez una figura translúcida parada en la esquina de la sala observándome. No podía distinguir bien los detalles, pero parecía ser la silueta de una persona pequeña. Parpadeé varias veces, pensando que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero la figura seguía allí, inmóvil, solo observándome. El dolor en mi estómago empeoró y comencé a sudar frío. Mi teléfono sonó, era un mensaje de mi madre diciendo que la misa había terminado y que estaban de camino a casa. Nunca sentí tanto alivio en mi vida. Cuando mi familia llegó, me encontraron caído en el suelo de la sala, pálido y temblando. El dolor en mi estómago era insoportable. Mi padre me cargó hasta el coche y fuimos directamente al hospital. En el camino seguía viendo aquella figura translúcida, ahora sentada en el asiento trasero del coche, a mi lado. Nadie más parecía notar su presencia. No hacía nada, solo me observaba con lo que yo sentía era una mirada de satisfacción. En el hospital, los médicos diagnosticaron una infección alimentaria grave. ¿Comiste algo en mal estado?, preguntó el médico. No tuve el valor de contar la verdad frente a mi familia. Solo asentí con la cabeza. Estuve internado durante 3 días con antibióticos intravenosos. Durante todo ese tiempo, continué viendo aquella figura por las esquinas de la habitación del hospital. A veces parecía un niño, otras veces solo una sombra oscura, pero siempre estaba allí, observándome. En la tercera noche de internación, cuando estaba solo en la habitación, la figura se acercó a mi cama. Por primera vez pude ver su rostro con claridad. Era un niño, con una sonrisa que me heló el alma. No dijo nada, solo se quedó allí, sonriendo, como si supiera exactamente lo que había hecho, como si supiera que mi sufrimiento era resultado directo de mi desobediencia. Cerré los ojos con fuerza, rezando por primera vez en años, suplicando que aquello terminara. Cuando me dieron de alta del hospital, pensé que todo finalmente terminaría, que aquella figura, aquella presencia, quedaría atrás junto con la infección en mi estómago. Estaba equivocado. Al volver a casa, me di cuenta de que las visiones no habían desaparecido. Por el contrario, parecían haberse intensificado. Ahora no era solo una figura la que veía, sino varias. Sombras que se movían por las esquinas, siluetas que pasaban rápidamente por los pasillos, susurros que venían de habitaciones vacías. Era como si de repente se hubiera levantado un velo y pudiera ver cosas que siempre habían estado allí, pero que nadie más podía percibir. Mi familia notó mi cambio de comportamiento. Estaba más callado, asustado, siempre mirando hacia las esquinas como si esperara ver algo. Mi madre pensaba que era solo el trauma de la internación, pero mi abuela me observaba con una mirada diferente, como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo. Una noche, mientras todos dormían, vino a mi habitación y se sentó al borde de mi cama. «¿Comiste carne el Viernes Santo, verdad?», preguntó en voz baja. No pude mentirle. Solo asentí con la cabeza, sintiendo las lágrimas brotar en mis ojos. Ella suspiró profundamente. «Abriste una puerta», dijo. «Una puerta que no debería ser abierta». Según mi abuela, existía una razón mucho más profunda para el ayuno de carne durante la Semana Santa que solo la tradición religiosa. Era una forma de protección. Me explicó que en momentos sagrados como el Viernes Santo, el velo entre nuestro mundo y el mundo espiritual se vuelve más delgado. Romper el ayuno en ese día era como enviar una invitación a entidades que normalmente no podrían alcanzarnos. «Lo que estás viendo», dijo, «son espíritus que siempre han estado cerca, pero que ahora pueden manifestarse ante ti porque abriste esa puerta». Le pregunté si había alguna forma de cerrar esa puerta, de hacer que todo volviera a la normalidad. Ella bajó los ojos. «No siempre es posible cerrar una puerta una vez que ha sido abierta. En las semanas siguientes, intenté vivir normalmente, a pesar de las visiones constantes. Iba a la universidad, me encontraba con amigos, hacía mis tareas diarias, todo mientras fingía no ver las sombras que me seguían, los rostros que me observaban a través de ventanas, las siluetas que aparecían en los espejos cuando me miraba. La peor parte era la noche,
Cuando las luces se apagaban y el silencio se apoderaba de la casa, ellos se volvían más activos, más visibles. Comencé a dormir con la luz encendida, pero eso solo proyectaba sombras más nítidas en las paredes. No había escapatoria. La figura del niño, aquella que vi por primera vez la noche en que comí la hamburguesa, seguía siendo la más persistente. Mientras que las otras apariciones iban y venían, ella estaba siempre presente, siempre observándome. A veces me despertaba en medio de la noche y la encontraba parada a los pies de mi cama, solo mirándome fijamente con esa sonrisa que me helaba el alma. Otras veces la veía reflejada en la pantalla de mi teléfono, o en la ventana del autobús, o en el espejo del baño de la universidad. Era como si se hubiera convertido en mi sombra, siguiéndome a donde quiera que fuese. Lo más perturbador era que cuando estaba con otras personas, podía ver al niño interactuando con ellas, tocando sus hombros, susurrando en sus oídos, y nadie más que yo lo percibía. Comencé a investigar obsesivamente sobre experiencias similares. Pasé horas en internet leyendo relatos de personas que afirmaban haber abierto portales espirituales, que decían ver cosas que otros no veían. Encontré historias sobre tradiciones antiguas de ayuno en varias culturas, todas con el mismo propósito: mantener alejadas a entidades que podrían hacernos daño. Cuanto más leía, más asustado me ponía. Algunos relatos hablaban sobre personas que nunca lograron deshacerse de estas visiones, que acabaron enloqueciendo o aislándose completamente. Otros mencionaban rituales de purificación, exorcismos, métodos para cerrar los portales abiertos. Intenté algunos de estos métodos: oraciones, baños con hierbas, amuletos de protección, pero nada parecía funcionar. Mi salud comenzó a deteriorarse nuevamente. El dolor en el estómago volvió junto con otros síntomas: insomnio crónico, dolores de cabeza intensos, episodios de parálisis del sueño, donde sentía presencias observándome, tocándome, mientras no podía moverme. Volví al hospital varias veces, pero los médicos no encontraban nada físicamente mal. Uno de ellos sugirió que buscara ayuda psiquiátrica, que tal vez estuviera sufriendo alucinaciones causadas por estrés o algún trastorno mental. Llegué a consultar a un psiquiatra que me recetó antipsicóticos. Las píldoras ayudaban a adormecer las visiones, a hacerlas menos nítidas, pero yo sabía que todavía estaban allí, solo esperando a que el efecto de la medicación pasara. Fue durante una de esas consultas que conocí al doctor Méndez, un psiquiatra mayor que, a diferencia de los otros médicos, no descartó inmediatamente mi experiencia como un delirio. Me escuchó atentamente mientras describía todo lo que estaba viendo y sintiendo. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo tiempo, estudiándome con una mirada pensativa. «Sabes», finalmente dijo, «la medicina moderna tiene sus limitaciones. Hay cosas que no podemos explicar con nuestra ciencia actual». Me contó que a lo largo de sus 40 años de práctica, había atendido a varios pacientes con relatos similares al mío. Personas que, después de experiencias específicas, comenzaron a ver y sentir cosas que otros no percibían. La línea entre lo que llamamos real e imaginario es mucho más tenue de lo que nos gustaría admitir, dijo. Cuando me dieron de alta del hospital, pensé que todo finalmente terminaría, que aquella figura, aquella presencia, quedaría atrás junto con la infección en mi estómago. Estaba equivocado. Al volver a casa me di cuenta de que las visiones no habían desaparecido. Por el contrario, parecían haberse intensificado. Ahora no era solo una figura la que veía, sino varias, sombras que se movían por las esquinas, siluetas que pasaban rápidamente por los pasillos, susurros que venían de habitaciones vacías. Era como si de repente se hubiera levantado un velo y pudiera ver cosas que siempre habían estado allí, pero que nadie más podía percibir. Mi familia notó mi cambio de comportamiento. Estaba más callado, asustado, siempre mirando hacia las esquinas como si esperara ver algo. Mi madre pensaba que era solo el trauma de la internación, pero mi abuela me observaba con una mirada diferente, como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo.
Una noche, mientras todos dormían, vino a mi habitación y se sentó al borde de mi cama. «¿Comiste carne el Viernes Santo, verdad?», preguntó en voz baja. No pude mentirle. Solo asentí con la cabeza, sintiendo las lágrimas brotar en mis ojos. Ella suspiró profundamente y tomó mis manos entre las suyas. «Hijo mío, lo que estás viendo ahora son espíritus que siempre han estado a nuestro alrededor, pero que normalmente no podemos percibir», explicó con una calma sorprendente. Cuando rompemos ciertos rituales sagrados, especialmente en días como el Viernes Santo, nuestro campo energético queda vulnerable, abierto. Es como si hubieras adquirido temporalmente una sensibilidad que la mayoría de las personas no posee. Le pregunté desesperado si eso significaba que pasaría el resto de mi vida viendo estas cosas. Ella sonrió gentilmente y negó con la cabeza. «No, hijo mío. Esto pasará naturalmente con el tiempo, pero necesitas ayudar a tu campo energético a recomponerse. Según mi abuela, lo que necesitaba hacer era elevar mi vibración espiritual». Me explicó que estos espíritus, estas energías que estaba viendo, eran atraídos por vibraciones bajas: miedo, culpa, ira, resentimiento. Cuanto más me asustaba con ellos, más fuertes se volvían en mi percepción. «La fe es como un escudo», dijo. «No importa en qué creas, pero necesitas tener fe en algo mayor que tú mismo. Eso eleva tu energía y aleja las presencias negativas». En las semanas siguientes, seguí los consejos de mi abuela. Comencé a meditar diariamente, algo que nunca había hecho antes. Me enseñó oraciones simples, no necesariamente religiosas, sino afirmaciones positivas que debía repetir siempre que sintiera miedo. También me animó a pasar más tiempo al aire libre, en contacto con la naturaleza, y a practicar actos de bondad. Incluso pequeños gestos como ayudar a un extraño o ser amable con alguien que estaba teniendo un día difícil. «Cada buena acción eleva tu vibración», explicaba. «Es como encender pequeñas luces dentro de ti». Al principio fue difícil. Las visiones continuaban y la figura del niño, aquella que vi por primera vez la noche en que comí la hamburguesa, parecía estar siempre cerca, observando con esa sonrisa perturbadora. Pero gradualmente, conforme seguía la rutina que mi abuela había sugerido, comencé a notar una diferencia. Las apariciones empezaron a volverse menos nítidas, como si estuvieran perdiendo fuerza o alejándose. La sensación de miedo constante que me acompañaba comenzó a disminuir. Todavía veía cosas ocasionalmente, especialmente cuando estaba solo o de noche, pero ya no me causaban el mismo terror. Mi abuela me explicó que esto era normal. «Tu campo energético se está fortaleciendo», dijo. «Es como un músculo que estás ejercitando. Al principio es débil, pero con el tiempo y la práctica constante se vuelve más fuerte». Me aseguró que, eventualmente, volvería a ver el mundo como antes, o casi. Algunas personas que pasan por experiencias como la tuya nunca vuelven a ser exactamente como eran antes. Tal vez siempre tengas cierta sensibilidad, una percepción más aguda que la mayoría, pero aprenderás a controlarla en vez de ser controlado por ella. 3 meses después del incidente, las visiones se habían vuelto raras. Todavía sentía ocasionalmente una presencia, o veía un movimiento por el rabillo del ojo, pero nada comparado con el terror de aquellas primeras semanas. La figura del niño, que antes me atormentaba constantemente, ahora aparecía solo en sueños ocasionales, cada vez más distantes. Mi salud física también mejoró completamente. Los médicos se sorprendieron con mi recuperación, considerando la gravedad de la infección que tuve. «Tienes un sistema inmunológico fuerte», comentó uno de ellos durante mi última consulta de seguimiento. Sonreí pensando que tal vez no era solo mi sistema inmunológico el que se había fortalecido. Ha pasado 1 año desde aquel Viernes Santo. Mi vida volvió prácticamente a la normalidad. Volví a salir con amigos, a concentrarme en los estudios, a hacer planes para el futuro. Las visiones ahora son tan raras que a veces pasan semanas sin experimentar nada fuera de lo común. Cuando sucede, generalmente en momentos de estrés o cuando estoy particularmente cansado, sé exactamente qué hacer. Respiro profundo,
repito las afirmaciones que mi abuela me enseñó y me recuerdo a mí mismo que mi campo energético es lo suficientemente fuerte para protegerme. Este año, cuando llegó nuevamente la Semana Santa, seguí todas las tradiciones sin cuestionar. No por miedo, sino por respeto. Entendí que algunas tradiciones antiguas, por más supersticiosas que puedan parecer para mentes modernas, llevan sabidurías que nuestra sociedad ha olvidado. Ayuné no solo de carne, sino que dediqué esos días a la reflexión y la gratitud. El Viernes Santo, mientras cenábamos el tradicional bacalao, tuve la impresión momentánea de ver aquella figura infantil una última vez, no con su sonrisa perturbadora, sino como si se estuviera despidiendo. Fue solo un vistazo, tan rápido que podría haber sido solo mi imaginación, pero de alguna manera sentí que era un ciclo cerrándose. Hoy entiendo que lo que me sucedió no fue un castigo, como inicialmente temí, sino un despertar, una oportunidad de comprender que hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que sueña nuestra filosofía, como diría Shakespeare. Aprendí que nuestra realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que imaginamos, y que la fe, no necesariamente religiosa, sino la creencia en algo mayor que nosotros mismos, tiene un poder que la ciencia aún no puede explicar completamente. Aquella hamburguesa en Viernes Santo cambió mi vida de maneras que nunca podría haber previsto. Y aunque fue una experiencia aterradora, hoy estoy agradecido por ella, porque me enseñó no solo sobre el mundo invisible a nuestro alrededor, sino sobre la fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros. Una fuerza capaz de superar incluso nuestros miedos más profundos. Crecí en el pequeño pueblo de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, México, un lugar donde el tiempo parece correr más lento y las tradiciones se transmiten de generación en generación como tesoros preciosos. Desde que tengo memoria, aprendí que los viernes no se come carne roja. No era solo una cuestión religiosa como muchos piensan. Mi abuela siempre decía que esta tradición era mucho más antigua que la propia iglesia, que venía de los tiempos en que nuestros ancestros mayas vivían en armonía con la tierra y respetaban los ciclos de la naturaleza. El viernes es el día en que la tierra descansa, hija, me explicaba mientras preparaba el tradicional pescado con salsa de achiote. En este día, no derramamos sangre de ningún animal. Es un pacto antiguo que hizo nuestra gente. Durante años, seguí esta tradición sin cuestionar, al igual que todos en la aldea. Incluso después de mudarme a la gran ciudad para estudiar enfermería, mantuve el hábito de comer solo pescado o vegetales los viernes. Era casi automático. Hasta que conocí a Rodrigo, mi actual marido, un hombre de ciudad que se burlaba de las supersticiones pueblerinas, como él las llamaba. En los primeros años de matrimonio mantuve mis tradiciones discretamente, sin hacer alarde. Pero con el tiempo, comencé a sentirme tonta por seguir algo que ni yo misma entendía completamente. Después de todo, era una profesional de la salud, una mujer moderna, educada. ¿Por qué seguía atada a estas creencias antiguas? Fue un viernes de marzo cuando rompí la tradición por primera vez. Rodrigo había organizado una cena con sus colegas de trabajo en nuestra casa y el menú era una barbacoa completa. Cuando comenté sobre cambiarla por pescado, se rió y dijo que estaba siendo ridícula. Ana, eres enfermera, trabajas con ciencia todos los días. No me digas que todavía crees en esas tonterías de aldea. Sentí mi rostro arder de vergüenza. Tenía razón, estaba siendo irracional. Aquella noche no solo permití la barbacoa, sino que también comí la carne, sintiendo una mezcla de culpa y liberación. La carne estaba deliciosa, jugosa, y nada sucedió. Ni un trueno, ni una señal divina. Solo una cena normal, con risas y conversaciones agradables. Me fui a dormir, pensando que finalmente me había liberado de una tonta superstición. Fue esa misma noche cuando ocurrió el primer sueño. Estaba caminando por el bosque que rodeaba mi aldea natal, un lugar que conocía bien de mi infancia. El cielo estaba oscuro, sin estrellas, y sabía que estaba buscando algo, aunque no sabía qué. El silencio era opresivo, ni siquiera el sonido,
De los insectos o del viento en las hojas podía oírse. De repente, escuché un sonido bajo como un gemido de dolor. Seguí el sonido hasta un pequeño claro, donde encontré un ciervo caído en el suelo. El animal estaba vivo, pero gravemente herido, con un corte profundo en el cuello del que brotaba sangre que parecía negra bajo la luz de la luna. Sus ojos, grandes y húmedos, me miraban con una expresión casi humana de dolor y acusación. Intenté acercarme para ayudar, pero cuanto más caminaba hacia él, más se extendía la sangre, formando un círculo alrededor del animal. Cuando finalmente logré tocarlo, el ciervo abrió la boca y en lugar de un sonido animal, escuché una voz clara y humana. «Has roto el pacto». Desperté cubierta de sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salir de mi pecho. Rodrigo dormía tranquilamente a mi lado, ajeno a mi terror. Intenté convencerme de que era solo una pesadilla, probablemente causada por la culpa irracional que sentía por haber roto la tradición. Me levanté, bebí un vaso de agua y volví a la cama, determinada a olvidar el sueño. Pero no pude dormir el resto de la noche. La imagen del ciervo ensangrentado, con esos ojos acusadores, parecía grabada en mis párpados. Y esa voz, tan clara, tan real. «Has roto el pacto». ¿Qué significaba eso? ¿Qué pacto era ese que mi abuela mencionaba, pero nunca explicaba completamente? En la semana siguiente comencé a sentir los primeros síntomas físicos. Al principio eran solo pequeñas molestias, un dolor de cabeza persistente, una sensación de cansancio que no pasaba incluso después de una noche de sueño, una falta de apetito que me hacía forzar cada bocado. Atribuí todo al estrés del trabajo en el hospital, donde los turnos eran largos y agotadores, pero entonces los síntomas empeoraron. El dolor de cabeza se transformó en migrañas debilitantes que me dejaban postrada en la cama, incapaz de soportar cualquier luz o sonido. El cansancio se profundizó en un agotamiento que hacía difícil incluso levantarme de la cama por la mañana, y comencé a notar pequeñas manchas rojas apareciendo en mi piel, primero en los brazos, luego extendiéndose por el resto del cuerpo. Como enfermera, sabía que necesitaba buscar ayuda médica. Me hice análisis de sangre, tomografías, consulté a especialistas. Todos los resultados volvían normales, o con alteraciones tan pequeñas que no justificaban mis síntomas. «Debe ser estrés», decían los médicos, uno tras otro. «O tal vez sea algo psicosomático. ¿Tienes historial de ansiedad?». Yo negaba, frustrada por no ser tomada en serio. ¿Cómo podían decir que todo estaba en mi cabeza cuando apenas podía funcionar? Las manchas en mi piel ahora picaban y ardían, y había perdido tanto peso que mi ropa parecía pertenecer a otra persona. Y todas las noches, sin falta, el mismo sueño volvía. El ciervo herido en el bosque, la sangre extendiéndose, esa voz acusadora. A veces, el sueño iba más allá, y veía otras figuras en el bosque, sombras que se movían entre los árboles, observando, esperando. Siempre despertaba en el mismo punto, cuando tocaba al animal y él me hablaba. Rodrigo estaba preocupado, por supuesto, pero también escéptico. Me animaba a buscar un psiquiatra, convencido de que todos mis problemas eran mentales. «Te estás saboteando, Ana», decía. «Es como si te estuvieras castigando por algo». Tal vez tenía razón. Tal vez estaba tan condicionada por aquellas creencias antiguas que mi propio cuerpo se estaba rebelando contra mí. Decidí llamar a mi abuela, algo que no hacía desde hacía semanas debido a mi estado. Necesitaba oír su voz, tal vez incluso confesar lo que había hecho, aunque una parte de mí temía su reacción. Cuando contestó, su voz sonó frágil y distante, más vieja de lo que recordaba. Hablamos de banalidades durante unos minutos, hasta que preguntó de repente: «Estás enferma, ¿verdad?». «Puedo sentirlo». La pregunta de mi abuela me tomó por sorpresa. ¿Cómo podía saberlo? Estábamos a cientos de kilómetros de distancia y no había contado a nadie de mi familia sobre mi condición. Dudé por un momento, pero entonces las palabras comenzaron a salir,
como agua de una presa que finalmente se rompe. Le conté todo. Sobre la cena, la carne que comí, los sueños recurrentes con el Mazate herido, los síntomas inexplicables que ningún médico podía diagnosticar. Mientras hablaba, me di cuenta de que estaba llorando, las lágrimas corriendo silenciosamente por mi rostro. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Por un momento pensé que la llamada se había cortado. «¿Abuela?», llamé con voz temblorosa. «Estoy aquí, mija», finalmente respondió, con voz tranquila pero grave. «Rompiste más que una simple tradición. Rompiste un juramento que nuestra familia hizo hace muchas generaciones». Entonces me contó una historia que nunca había oído antes. Hace más de 200 años, durante una terrible sequía que asoló Chiapas, nuestros ancestros estaban muriendo de hambre. Las cosechas habían fallado, los ríos se estaban secando y el ganado moría en los campos resecos. En desesperación, el tatarabuelo de mi abuela, que era un jailol respetado en la comunidad, hizo un viaje hasta la cima de la montaña sagrada para pedir ayuda a los espíritus de la tierra. Allí tuvo una visión. Un Mazate rojo apareció ante él y ofreció su propio cuerpo como alimento para la aldea. Pero a cambio, pidió que la familia hiciera un juramento: nunca más derramar sangre animal los viernes, el día en que la tierra renueva sus energías. El Mazate es el mensajero entre nuestro mundo y el mundo de los espíritus, explicó mi abuela. Al ofrecer su cuerpo hizo un pacto de sangre con nuestra familia. La lluvia volvió, las cosechas crecieron nuevamente y nuestra gente sobrevivió. Desde entonces respetamos ese pacto, absteniéndonos de carne los viernes como forma de honrar el sacrificio del Mazate. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Ahora entendía el significado del sueño, de las palabras en tzotzil que el animal me decía: «Has olvidado el regalo que se te dio». No era solo una superstición, como Rodrigo pensaba, sino un pacto sagrado, un juramento de sangre que había sido transmitido a través de generaciones. «¿Qué puedo hacer, abuela?», pregunté con voz casi en un susurro. «¿Cómo puedo arreglar esto?». «Necesitas volver a casa», respondió sin vacilación. «Volver a San Cristóbal. El Mazate te está llamando en tus sueños. Te está dando una oportunidad de renovar el pacto». Colgué el teléfono con una mezcla de miedo y determinación. Sabía lo que necesitaba hacer. Cuando Rodrigo llegó a casa esa noche, le conté sobre mi decisión de volver a Chiapas. Como era de esperar, se opuso, argumentando que estaba permitiendo que supersticiones controlaran mi vida, que necesitaba ayuda psiquiátrica, no rituales indígenas. Tuvimos nuestra primera gran pelea. Al final, dijo que si me iba, sería sin él. «Elige, Ana, o esta locura, o nuestro matrimonio». Un escalofrío recorrió mi columna mientras examinaba todas las fotos del altar. En cada una de ellas, los ojos de las personas fallecidas eran diferentes, oscurecidos como pozos sin fondo. Solté las fotos, mis manos temblando incontrolablemente. «Es solo tu mente jugándote malas pasadas», murmuré para mí misma. «Estás cansada, traumatizada». Decidí que necesitaba descansar un poco, intentar dormir algunas horas antes de ocuparme de todos los arreglos para el funeral de mi abuela. Volví a mi habitación, dejando todas las luces encendidas por el camino. No podía enfrentar la oscuridad, no esa noche. Me acosté en la cama sin quitarme la ropa, tirando de la manta hasta la barbilla a pesar del calor de la noche de verano. Cerré los ojos, pero cada vez que lo hacía, veía el rostro pálido de mi abuela, sus labios azulados y luego las fotos con esos ojos perturbadores. Abrí los ojos de nuevo mirando al techo. El silencio de la casa era opresivo, interrumpido solo por el ocasional crujido de la madera antigua y por el tic-tac del reloj en la pared. Intenté concentrarme en ese sonido rítmico, esperando que me ayudara a dormirme. Tic-tac, tic-tac, hasta que me di cuenta de que el sonido estaba cambiando, volviéndose más lento. Tic, tac, tic, tac. Y entonces se detuvo completamente. Miré el reloj. Las manecillas estaban paradas exactamente a medianoche, lo que era imposible porque ya pasaban de las 4 de la mañana.
Me senté en la cama, repentinamente alerta. Fue cuando noté que no era solo el reloj lo que se había detenido. Todo sonido había desaparecido. El zumbido constante del refrigerador en la cocina, el ruido distante de los coches en la avenida, incluso el sonido de mi propia respiración parecía haber sido tragado por un silencio antinatural. Y entonces, en medio de ese silencio absoluto, oí pasos, lentos, arrastrados, viniendo del pasillo, el sonido inconfundible de las zapatillas de tela que mi abuela siempre usaba, deslizándose por el suelo de madera. Tap, 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 acercándose a mi habitación. Me quedé paralizada en la cama, incapaz de moverme, mientras los pasos se acercaban cada vez más. Mi respiración estaba atrapada en la garganta, y podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Hubo un momento de silencio absoluto, y entonces el pomo comenzó a girar lentamente. Quería gritar, pero ningún sonido salía de mi boca. Quería correr, pero mi cuerpo no respondía. La puerta se abrió con un chirrido largo y agudo, revelando solo la oscuridad del pasillo. No había nadie allí, al menos nadie que yo pudiera ver. Pero podía sentir una presencia, algo observando desde las sombras, algo que cargaba un frío tan intenso que hizo que la temperatura de la habitación cayera drásticamente. Mi respiración formaba pequeñas nubes de condensación en el aire. ¿Quién está ahí?, conseguí finalmente preguntar, mi voz temblando tanto como mi cuerpo. Ninguna respuesta, solo esa sensación de ser observada. Entonces, lentamente, algo comenzó a entrar en la habitación. No era una persona, ni siquiera una forma definida. Era como si la propia oscuridad estuviera moviéndose, deslizándose por el suelo como una niebla densa y negra. Retrocedí en la cama hasta que mi espalda golpeó la pared. La oscuridad continuó avanzando, hasta detenerse a los pies de mi cama. Fue cuando comencé a distinguir una forma dentro de esa masa oscura. Era un rostro, o algo que recordaba a un rostro. Ojos, profundamente negros, los mismos ojos que había visto en las fotografías, me miraban sin parpadear. Reconocí ese rostro, incluso distorsionado y sombreado. Era mi padre. «Papá», susurré, sin creer lo que estaba viendo. El rostro se contorsionó en una expresión que no era de ira ni de tristeza, sino algo mucho más perturbador. Era como si estuviera sufriendo, atrapado en algún tipo de tormento eterno. Sus labios se movieron, pero el sonido que salió no era humano, era un gemido bajo y gutural, como si viniera de las profundidades de la tierra. «Rompiste el pacto», dijo una voz que no era la de mi padre, pero parecía estar compuesta de varias voces hablando al mismo tiempo. «Abriste el portal». La forma oscura comenzó a expandirse, llenando más y más la habitación, mientras otros rostros comenzaban a aparecer dentro de ella. Mi madre, mis abuelos paternos, tíos y tías que ya habían partido, todos con los mismos ojos vacíos y expresiones torturadas. Salté de la cama y corrí hacia la puerta, pero se cerró violentamente antes de que pudiera alcanzarla. Golpeé con los puños gritando por ayuda, pero sabía que no había nadie que pudiera oírme. La casa más cercana estaba a casi 100 metros, y aunque alguien oyera, ¿quién creería? ¿Quién vendría en medio de la noche para verificar gritos en una casa donde vivía una joven que acababa de perder a su abuela? Me volví de espaldas a la puerta, enfrentando la oscuridad que ahora ocupaba casi toda la habitación. Los rostros se acercaban, flotando en la niebla negra, sus bocas abriéndose en gritos silenciosos. Cerré los ojos con fuerza, repitiéndome a mí misma que no era real, que era solo una alucinación causada por el trauma y el cansancio. Cuando abrí los ojos de nuevo, todavía estaban allí, aún más cerca. Podía sentir su aliento frío contra mi cara, un olor a tierra húmeda y descomposición. «¿Qué queréis de mí?», pregunté con lágrimas corriendo por mi rostro. «Lo siento mucho, no lo sabía, no creía». El rostro de mi padre se acercó más, hasta estar a centímetros del mío. Sus ojos negros parecían absorber toda la luz y el calor alrededor. «Sangre llama a sangre», dijo la horrible voz. «Carne llama a carne».
Te alimentaste de los muertos durante el festival, ahora los muertos se alimentarán de ti. Sentí manos frías y húmedas tocando mis brazos, mi cara, mi cuello. No eran manos sólidas, pero parecían tener peso y sustancias suficientes para sujetarme contra la puerta. Cerré los ojos nuevamente y comencé a rezar. No soy religiosa, nunca lo fui, pero en ese momento, las oraciones que mi abuela me había enseñado cuando era niña vinieron a mi mente. Ave María, Padre Nuestro, todas las palabras que creía haber olvidado. Las recité en voz alta, mi voz ganando fuerza a medida que continuaba. Las manos en mi cuerpo parecieron dudar, el agarre aflojándose ligeramente. Abrí los ojos y vi que las formas estaban retrocediendo, la oscuridad disminuyendo. Continué rezando, más alto, más desesperadamente. Las voces comenzaron a gritar, un sonido agudo y doloroso que parecía rasgar mis tímpanos, pero no me detuve. Recordé algo que mi abuela solía decir: los muertos tienen poder solo si tú les das ese poder. La fe es tu protección. Logré alejarme de la puerta y caminé hacia la oscuridad, todavía rezando. La niebla negra retrocedió más, los rostros contorsionándose en expresiones de furia y dolor. Continué avanzando hasta llegar a la ventana. Con un movimiento rápido, abrí las cortinas, dejando entrar la débil luz del amanecer que comenzaba a surgir en el horizonte. La oscuridad siseó como agua en una sartén caliente y comenzó a disiparse rápidamente. Los rostros fueron los últimos en desaparecer, sus ojos negros fijos en mí hasta el último momento. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo terminó. Me quedé sola en la habitación, temblando, empapada de sudor frío, mientras los primeros rayos de sol entraban por la ventana. Pasé el resto del día en estado de shock, moviéndome por la casa como un zombi, tratando de convencerme de que había sido solo una pesadilla terriblemente vívida. Pero sabía en el fondo que no había sido un sueño. Las marcas de dedos fríos en mis brazos, visibles como manchas oscuras en mi piel, eran demasiado reales. El olor a tierra y descomposición que aún flotaba en el aire era demasiado real. Llamé a una amiga y le pedí que se quedara conmigo, inventando una excusa sobre no querer estar sola después de la muerte de mi abuela. Ella vino y se quedó por unos días, durmiendo en la habitación de invitados. No le conté lo que había pasado. ¿Cómo podría? Pensaría que estaba loca y tal vez lo estaba. La decisión fue dolorosa pero inevitable. A la mañana siguiente, con las manchas en mi piel más rojas y dolorosas que nunca, hice las maletas y compré un pasaje a Tuxtla Gutiérrez, desde donde tomaría un autobús a San Cristóbal. Rodrigo no estaba en casa cuando salí. Había ido a trabajar más temprano, evitando despedirse. Dejé una carta explicando que lo amaba, pero que necesitaba hacer esto, que era una cuestión de vida o muerte. Esperaba que, cuando volviera curada, entendería. El viaje a San Cristóbal fue agotador. Los dolores de cabeza eran tan intensos que cada sacudida del autobús en las sinuosas carreteras de montaña era como una puñalada en mi cráneo. Cuando finalmente llegué, ya era de noche. La ciudad estaba diferente de como la recordaba, más turística, con más luces y ruido. Pero aún así, sentí una conexión inmediata, como si la propia tierra me estuviera reconociendo, llamándome de vuelta. Mi abuela me esperaba en la pequeña casa de adobe donde crecí, en el barrio de Cuxtitali, en la periferia de la ciudad. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba mucho más delgada y pálida que la última vez que nos vimos, y las manchas rojas ahora cubrían gran parte de mis brazos y cuello. Me abrazó en silencio, y en ese abrazo sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: seguridad, pertenencia. Mañana es viernes, dijo mientras me servía un té de hierbas que había preparado. El día perfecto para renovar el pacto, pero primero necesitas purificarte. Aquella noche, mi abuela realizó un ritual de limpieza. Encendió copal, el incienso sagrado maya, y pasó el humo aromático por mi cuerpo mientras recitaba oraciones en tzótzil. Después, preparó un baño con hierbas medicinales recogidas en las montañas, ruda, albahaca, romero y otras que no reconocí. El agua estaba caliente y tenía un olor fuerte.
pero no desagradable. Mientras me bañaba, sentí como si algo estuviera siendo lavado de mí, no solo la suciedad física, sino algo más profundo, una impureza espiritual. Después del baño, vestida con una túnica blanca tradicional bordada que mi abuela había guardado para mí, me acosté en la sencilla cama de mi antigua habitación. Estaba exhausta, pero al mismo tiempo sentía una extraña paz. Por primera vez en semanas, no tuve miedo de dormir, de enfrentar el sueño recurrente. De hecho, parte de mí deseaba ver al Mazate nuevamente, hablar con él, pedir perdón. El sueño vino, pero fue diferente esta vez. Todavía estaba en el mismo bosque neblinoso, pero no había silencio opresivo. Podía oír los sonidos nocturnos de la selva, el canto de los grillos, el ulular distante de un búho, el susurro del viento en las hojas. Caminé hasta el claro, pero en lugar del Mazate herido, encontré al animal de pie, saludable, su pelaje rojo brillando bajo la luz de la luna. Me observó con esos ojos grandes e inteligentes, pero no había acusación en ellos ahora, solo una especie de expectativa. «¿Has vuelto?», dijo el Mazate, su voz tan clara como en el primer sueño, pero ahora más suave, menos acusatoria. «¿Has escuchado mi llamado?». «Sí», respondí, sintiendo una extraña calma a pesar de la situación surrealista. «He venido a pedir perdón. No entendía el significado de la tradición». El Mazate se acercó unos pasos, sus pezuñas apenas haciendo ruido en el suelo cubierto de hojas. «No se trata solo de comer o no comer carne», explicó. «Se trata de honrar la conexión entre tu pueblo y la tierra. Cuando tus ancestros pasaban hambre, ofrecí mi cuerpo como alimento. A cambio, solo pedí que respetaran el día en que la tierra se renueva. Al romper esa promesa no solo me faltaste el respeto a mí, sino a todos tus antepasados que mantuvieron ese acuerdo sagrado». Sentí lágrimas correr por mi rostro. ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo renovar la promesa? Él, Mazate, inclinó la cabeza, sus ojos fijos en los míos. «Mañana al amanecer debes ir a la montaña sagrada. Lleva una ofrenda, no de sangre, sino de algo que represente tu compromiso con la tierra. Allí renovarás la promesa que tus ancestros hicieron, y entonces, tal vez, el equilibrio pueda ser restaurado». Desperté con los primeros rayos de sol entrando por la ventana. A diferencia de las otras mañanas de las últimas semanas, no sentí el dolor de cabeza habitual. Mi cuerpo todavía estaba débil y las manchas rojas aún cubrían mi piel. Pero había una ligereza en mí que no sentía desde hacía mucho tiempo. Le conté el sueño a mi abuela mientras tomábamos café. «La montaña sagrada es Huitepec», dijo, señalando por la ventana hacia un pico cubierto de niebla que se alzaba al oeste de la ciudad. «Es un lugar especial, donde nuestros ancestros siempre hicieron sus oraciones. En cuanto a la ofrenda», pensó por un momento, «debe ser algo personal, algo que represente tu compromiso con nuestras tradiciones». Pensé en lo que podría ofrecer. No poseía muchas cosas de valor material, especialmente aquí en San Cristóbal, lejos de mi vida en la Ciudad de México. Entonces recordé la alianza de matrimonio que aún llevaba en el dedo. Era un anillo simple de oro que Rodrigo había colocado en mi dedo 3 años atrás. Simbolizaba mi vida moderna, mi elección de alejarme de las tradiciones de mi familia. Sería un sacrificio apropiado. Mi abuela estuvo de acuerdo con la elección, pero insistió en que no debería ir sola. «Estás débil y el camino hasta la montaña es empinado y difícil». Llamó a don Miguel, un viejo curandero que conocía a mi familia desde hacía décadas. Llegó poco después, un hombre delgado y arrugado, vistiendo ropas tradicionales, pantalones blancos, una túnica bordada y un sombrero de paja. Sus ojos eran oscuros y penetrantes, y cuando me saludó, sentí como si pudiera ver a través de mí, hasta mi alma. Comenzamos nuestro viaje antes del amanecer. El aire estaba frío y húmedo, típico de las mañanas de Chiapas, y la niebla cubría las calles empedradas de la ciudad antigua. Caminamos en silencio, primero a través de los barrios periféricos, luego por senderos cada vez más empinados que subían la montaña. Don Miguel lideraba el camino, moviéndose con una agilidad sorprendente para su edad. Mi abuela venía justo detrás, y yo seguía,
luchando contra el cansancio que aún pesaba en mis huesos. A medida que subíamos, la vegetación cambiaba, de las casas con sus coloridos jardines a campos cultivados, y finalmente al denso bosque de pinos y robles que cubría la cima de la montaña. El sol comenzaba a salir cuando llegamos a un pequeño claro. En el centro había una formación de piedras que parecía un altar natural. Don Miguel hizo una señal para que nos detuviéramos. «Este es el lugar», dijo, «donde tu tatarabuelo hizo la promesa original con el espíritu del Mazate». Don Miguel comenzó a preparar el espacio para el ritual. Encendió incienso en un pequeño brasero de barro y el humo aromático subió en 1900 espirales en el aire de la mañana. Esparció flores y hierbas alrededor del altar de piedra, murmurando oraciones en voz baja. Mi abuela me instruyó a arrodillarme ante el altar, mientras ella y don Miguel se posicionaban a cada lado. El ritual comenzó con don Miguel tocando un pequeño tambor, su ritmo lento e hipnótico resonando por el bosque silencioso. Mi abuela comenzó a cantar una melodía antigua que parecía venir de las propias piedras y árboles que nos rodeaban. Sentí una energía extraña recorriendo mi cuerpo, como si la tierra bajo mis rodillas estuviera pulsando, viva. Entonces llegó el momento de mi ofrenda. Me quité la alianza del dedo, sintiendo el peso del oro en mi palma. Pensé en Rodrigo, en nuestra vida juntos, en el futuro que habíamos planeado. Por un momento, dudé. Pero entonces recordé al Mazate en mi sueño, los ojos acusadores que ahora ofrecían perdón. Coloqué el anillo sobre el altar de piedra. Con esta ofrenda, dije en voz alta, repitiendo las palabras que don Miguel me instruyó a decir, renuevo la promesa hecha por mis ancestros. Prometo honrar la tierra y sus criaturas, respetar los días sagrados y nunca más comer carne los viernes. Esta es mi promesa, hecha por libre voluntad, para restaurar el equilibrio que fue roto. Tan pronto como terminé de hablar, algo extraordinario sucedió. Un rayo de sol irrumpió a través de los árboles, iluminando directamente el altar donde mi alianza reposaba. En el mismo instante, un Mazate apareció en el borde del claro, no en un sueño esta vez, sino real, su pelaje rojo brillando bajo la luz del sol naciente. Permaneció allí por solo un momento, observándonos con esos ojos grandes e inteligentes, antes de desaparecer silenciosamente entre los árboles. Don Miguel y mi abuela no parecieron sorprendidos. Para ellos, era solo la confirmación de que el espíritu había aceptado mi ofrenda, mi petición de perdón. Completamos el ritual con más oraciones y cantos, y cuando finalmente nos levantamos para volver, noté algo extraño. Las manchas rojas en mis brazos parecían más claras, menos inflamadas. El dolor que había sido mi constante compañero en las últimas semanas había disminuido considerablemente. En los días que siguieron, mi recuperación fue casi milagrosa. Las manchas en mi piel desaparecieron por completo, los dolores de cabeza cesaron y mi apetito volvió con fuerza. Mi abuela preparaba platos tradicionales, tamales, sopas caseras, tortillas hechas a mano, y yo comía con un placer que había olvidado. Poco a poco recuperé el peso perdido y el color volvió a mi rostro. Más importante aún, las pesadillas con el Mazate herido no regresaron. Cuando soñaba con el bosque ahora, era un lugar pacífico, acogedor, ya no amenazante. Hoy, nuestra vida ha vuelto a la normalidad, pero con algunos cambios importantes. Los viernes, preparo platos sin carne roja, una tradición que Rodrigo ahora respeta, aunque no comparta totalmente la creencia. A veces, cuando miro por la ventana de nuestro apartamento en la gran ciudad, tengo la impresión de ver un Mazate observando desde lejos, pero tal vez sea solo mi imaginación. Lo que sucedió me enseñó que algunas tradiciones van más allá de simples supersticiones. Llevan la sabiduría de nuestros ancestros, nos conectan con la tierra y con algo más grande que nosotros mismos. Aprendí que el equilibrio es frágil y que nuestras elecciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener consecuencias profundas. Ahora llevo esta lección conmigo, honrando mis raíces mientras construyo mi futuro.
Nunca fui muy creyente en supersticiones o en esas cosas de castigo divino, ¿sabes? Mi abuela siempre fue súper religiosa y llena de reglas sobre lo que podíamos o no hacer durante los periodos de festivales religiosos en nuestra ciudad. Crecí escuchándola decir que comer carne roja durante el Festival de Santa Cecilia traería desgracia, que los espíritus de los antepasados se irritarían y vendrían a atormentarnos. Yo siempre ponía los ojos en blanco cuando ella empezaba con esas historias. Tenía 23 años, universidad, un trabajo, y creía que ya tenía edad suficiente para decidir en qué creer. Pero después de lo que pasó aquella noche, ya no sé qué pensar. Todavía tiemblo solo de recordarlo y ya han pasado 3 meses. Estoy escribiendo esto porque necesito desahogarme. Necesito que alguien me diga que no me estoy volviendo loca, que existe una explicación racional para todo lo que sucedió. El festival comenzó un viernes. La ciudad entera se adornó con esas banderitas de colores. La gente vestía de blanco y las iglesias permanecían abiertas día y noche. Mi abuela estaba especialmente estricta aquel año. Niña, sabes que este es el año del ciclo de la renovación. Es el más importante de todos, repetía mientras preparaba esa comida insípida que siempre hacíamos durante el festival. Arroz, frijoles, verduras cocidas y nada de carne roja. Según ella, la carne cargaba la energía de los muertos y abría portales durante el festival. Yo estaba cansada después de una semana estresante en el trabajo y solo quería relajarme. Mis amigos me invitaron a una barbacoa esa noche y simplemente no pude resistirme. Pensé, ¿qué daño puede hacer? Es solo una tonta superstición de gente antigua. Salí a escondidas después de que mi abuela se fue a dormir. Ella vivía conmigo desde que mis padres fallecieron en un accidente de coche hace 5 años. Nuestra casa era antigua, de esas con suelo de madera que cruje con cada paso. Tuve que andar de puntillas para no despertarla. Recuerdo mirar hacia su habitación antes de salir y ver las velas que ella siempre encendía durante el festival, creando extrañas sombras en las paredes. Por un segundo sentí un escalofrío, como si alguien me estuviera observando, pero lo ignoré. Cerré la puerta con llave y fui a encontrarme con mis amigos en el patio de la casa de Carlos, a unas cuadras de allí. La barbacoa estaba animada, con música, cerveza y mucha carne. Comí un trozo de picaña jugosa y luego otro y otro más. Estaba deliciosa y saboreaba cada bocado como un acto de rebeldía contra las creencias de mi abuela. Mis amigos no entendían muy bien por qué estaba tan entusiasmada con una simple barbacoa, pero no me importó. Eran casi las 2 de la mañana cuando decidí volver a casa. Carlos se ofreció a acompañarme, pero le dije que no era necesario, que estaba cerca y conocía bien el camino. Esa fue la primera de muchas decisiones de las que me arrepiento amargamente de haber tomado aquella noche. Las calles estaban desiertas y extrañamente silenciosas. Normalmente, incluso de madrugada, se podía oír algún perro ladrando o el ruido de coches pasando por la avenida principal. Pero aquella noche, nada. El silencio era tan denso que podía oír mi propia respiración y el sonido de mis pasos en el asfalto. Las luces de los postes parecían más débiles de lo normal, creando zonas de oscuridad entre una y otra. Empecé a caminar más rápido, sintiendo esa incómoda sensación de que alguien me seguía. Miraba hacia atrás cada pocos metros, pero no veía a nadie. Es solo tu imaginación, me decía a mí misma. Estás sugestionada por las historias de la abuela. Cuando finalmente llegué a casa, noté algo extraño. Había una luz anaranjada que venía de dentro, temblando en las ventanas. Mi primer pensamiento fue que mi abuela había descubierto que salí y me estaba esperando despierta, pero aquello no parecía la luz de una lámpara o de las bombillas. Era más como fuego. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Corrí hacia la puerta y la abrí con manos temblorosas. El olor a humo me golpeó inmediatamente, haciendo que mis ojos ardieran. «Abuela, abuela, ¿dónde estás?», grité entrando en la sala. El fuego había comenzado en el altar que mi abuela mantenía en la sala.
donde estaban las fotos de mis padres y de otros parientes fallecidos. Las velas que ella siempre encendía durante el festival de alguna manera se habían caído e incendiado las cortinas. Las llamas no eran grandes todavía, pero el humo ya invadía el ambiente. Corrí a la cocina, cogí un cubo, lo llené de agua y volví para apagar el fuego. Arrojé el agua a las cortinas en llamas y logré controlar el incendio antes de que se propagara. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse por la boca. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi abuela no había respondido a mis gritos. «¡Abuela!», llamé nuevamente caminando hacia su habitación. Abrí la puerta de la habitación despacio, temiendo lo que podría encontrar. Para mi alivio, mi abuela estaba durmiendo tranquilamente en la cama, como si nada hubiera ocurrido. Como no se despertó con el humo y mis gritos. Me acerqué para verificar si estaba bien y fue cuando noté. Su piel estaba fría, muy fría. «Abuela, despierta», susurré sacudiendo suavemente su hombro. Ella no se movió. Encendí la luz de la lámpara y vi su rostro pálido, los labios ligeramente azulados. El pánico me dominó cuando me di cuenta de que no estaba respirando. Cogí mi móvil con manos temblorosas y llamé a emergencias. Mientras esperaba, intenté hacer reanimación cardiopulmonar como había aprendido en un curso de la universidad. Pero algo me decía que era demasiado tarde. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras presionaba su pecho suplicando: «Por favor, abuela, no me dejes, por favor». La ambulancia llegó en menos de 15 minutos, pero pareció una eternidad. Los paramédicos entraron rápidamente, apartándome suavemente mientras asumían los procedimientos. Me quedé parada en la esquina de la habitación, abrazando mi propio cuerpo, observando mientras intentaban reanimar a mi abuela. «Sin signos vitales», oí decir a uno de ellos. Aparentemente, paro cardíaco durante el sueño. Continuaron intentándolo durante algunos minutos, pero finalmente, uno de ellos me miró con esa expresión que conocía demasiado bien. La misma expresión que tenía el policía cuando vino a avisarnos sobre el accidente de mis padres. No necesité que dijera nada. Mi abuela se había ido. Me derrumbé en el suelo, sollozando mientras cubrían su cuerpo. Uno de los paramédicos se acercó, preguntándome si tenía alguien que me hiciera compañía en ese momento. Negué con la cabeza. Ahora estaba completamente sola. Se llevaron el cuerpo de mi abuela y me dejaron con algunos formularios para rellenar e instrucciones sobre qué hacer a continuación. Me quedé sentada en la sala, mirando el altar parcialmente quemado, las fotos de mis padres manchadas de hollín. El olor a humo aún flotaba en el aire, mezclado con el olor de las velas de hierbas que mi abuela siempre encendía durante el festival. No podía dejar de pensar que si no hubiera salido, si no hubiera comido esa maldita carne, tal vez podría haber evitado el incendio. Tal vez podría haber notado que mi abuela se estaba sintiendo mal. La culpa me consumía por dentro como un ácido corrosivo. Cogí mi móvil para llamar a alguien, cualquier persona, pero entonces me di cuenta de que no sabía a quién llamar. Mis amigos no entenderían. Ellos consideraban tontas las creencias de mi abuela, igual que yo las consideraba hasta hace unas horas. Decidí tomar una ducha para intentar calmarme. El baño estaba al final del pasillo y tenía que pasar por la habitación de mi abuela para llegar allí. La puerta estaba entreabierta y podía ver la cama vacía con la sábana aún arrugada. Apresuré el paso, evitando mirar hacia adentro. En el baño, encendí la ducha a la temperatura más caliente que pude soportar, como si el agua pudiera limpiar no solo mi cuerpo, sino también la culpa y el horror de aquella noche. Mientras el agua corría por mi cuerpo, comencé a llorar, de nuevo, apoyando la frente en los azulejos fríos. Fue cuando lo oí. Un susurro, tan bajo que casi pensé que era solo el ruido del agua. Pero entonces se hizo más claro. ¿Por qué hiciste esto? La voz era demasiado familiar. Apagué la ducha inmediatamente, con el corazón acelerado. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, envolviéndome rápidamente en la toalla. Silencio. Solo. El sonido de las gotas de agua cayendo de la ducha. Abrí la puerta del baño lentamente y miré al pasillo. Estaba vacío y oscuro. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación.
el estrés de la situación haciéndome oír cosas. Caminé rápidamente hasta mi habitación, dejando un rastro de huellas mojadas en el suelo. Me puse la primera ropa que encontré y me senté en la cama, tratando de decidir qué hacer. No quería quedarme sola en esa casa, no después de todo lo que había pasado. Pensé en ir a un hotel, pero algo me decía que debía quedarme. Era como si sintiera que lo debía a mi abuela, quedarme y enfrentar las consecuencias de mis acciones. Volví a la sala y comencé a limpiar el desorden dejado por el pequeño incendio. Tiré las cortinas quemadas y limpié el hollín de las paredes y los muebles. Cuando llegué al altar dudé. Las fotos de mis padres estaban manchadas, pero aún reconocibles. Cogí el portarretratos con la foto de su boda y pasé los dedos sobre el cristal limpiando la capa de hollín. Fue cuando noté algo extraño. En la foto mis padres estaban sonriendo, como siempre habían estado, pero había algo diferente en sus ojos. Parecían vacíos, como si alguien hubiera borrado la vida de ellos. Pensé que era solo un efecto del humo o de la mala iluminación, así que cogí otra foto. Esta de mi padre sosteniéndome cuando era bebé. Lo mismo. Sus ojos estaban completamente negros, sin brillo, sin vida. Un escalofrío recorrió mi columna mientras examinaba todas las fotos del altar. En cada una de ellas, los ojos de las personas fallecidas eran diferentes, oscurecidos, como pozos sin fondo. Solté las fotos, mis manos temblando incontrolablemente. «Es solo tu mente jugándote malas pasadas», murmuré para mí misma. «Estás cansada, traumatizada». Decidí que necesitaba descansar un poco, intentar dormir algunas horas antes de ocuparme de todos los arreglos para el funeral de mi abuela. Volví a mi habitación, dejando todas las luces encendidas por el camino. No podía enfrentar la oscuridad, no esa noche. Me acosté en la cama sin quitarme la ropa, tirando de la manta hasta la barbilla a pesar del calor de la noche de verano. Cerré los ojos, pero cada vez que lo hacía, veía el rostro pálido de mi abuela, sus labios azulados y luego las fotos con esos ojos perturbadores. Abrí los ojos de nuevo mirando al techo. El silencio de la casa era opresivo, interrumpido solo por el ocasional crujido de la madera antigua y por el tic-tac del reloj en la pared. Intenté concentrarme en ese sonido rítmico, esperando que me ayudara a dormirme. Tic-tac, tic-tac, hasta que me di cuenta de que el sonido estaba cambiando, volviéndose más lento. Tic-tac, tic-tac. Y entonces se detuvo completamente. Miré el reloj. Las manecillas estaban paradas exactamente a medianoche, lo que era imposible porque ya pasaban de las 4 de la mañana. Me senté en la cama, repentinamente alerta. Fue cuando noté que no era solo el reloj lo que se había detenido. Todo sonido había desaparecido. El zumbido constante del refrigerador en la cocina, el ruido distante de los coches en la avenida, incluso el sonido de mi propia respiración parecía haber sido tragado por un silencio antinatural. Y entonces, en medio de ese silencio absoluto, oí pasos, lentos, arrastrados, viniendo del pasillo, el sonido inconfundible de las zapatillas de tela que mi abuela siempre usaba, deslizándose por el suelo de madera. Tap, 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 acercándose a mi habitación. Me quedé paralizada en la cama, incapaz de moverme, mientras los pasos se acercaban cada vez más. Mi respiración estaba atrapada en la garganta y podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Hubo un momento de silencio absoluto y entonces el pomo comenzó a girar lentamente. Quería gritar, pero ningún sonido salía de mi boca. Quería correr, pero mi cuerpo no respondía. La puerta se abrió con un chirrido largo y agudo, revelando solo la oscuridad del pasillo. No había nadie allí, al menos nadie que yo pudiera ver. Pero podía sentir una presencia, algo observando desde las sombras, algo que cargaba un frío tan intenso que hizo que la temperatura de la habitación cayera drásticamente. Mi respiración formaba pequeñas nubes de condensación en el aire. ¿Quién está ahí?, conseguí finalmente preguntar, mi voz temblando tanto como mi cuerpo. Ninguna respuesta,
solo esa sensación de ser observada. Entonces, lentamente, algo comenzó a entrar en la habitación. No era una persona, ni siquiera una forma definida. Era como si la propia oscuridad estuviera moviéndose, deslizándose por el suelo como una niebla densa y negra. Retrocedí en la cama hasta que mi espalda golpeó la pared. La oscuridad continuó avanzando, hasta detenerse a los pies de mi cama. Fue cuando comencé a distinguir una forma dentro de esa masa oscura. Era un rostro, o algo que recordaba a un rostro. Ojos, profundamente negros, los mismos ojos que había visto en las fotografías, me miraban sin parpadear. Reconocí ese rostro, incluso distorsionado y sombreado. Era mi padre. «Papá», susurré, sin creer lo que estaba viendo. El rostro se contorsionó en una expresión que no era de ira ni de tristeza, sino algo mucho más perturbador. Era como si estuviera sufriendo, atrapado en algún tipo de tormento eterno. Sus labios se movieron, pero el sonido que salió no era humano. Era un gemido bajo y gutural, como si viniera de las profundidades de la tierra. «Rompiste el pacto», dijo una voz que no era la de mi padre, pero parecía estar compuesta de varias voces hablando al mismo tiempo. «Abriste el portal». La forma oscura comenzó a expandirse, llenando más y más la habitación, mientras otros rostros comenzaban a aparecer dentro de ella. Mi madre, mis abuelos paternos, tíos y tías que ya habían partido, todos con los mismos ojos vacíos y expresiones torturadas. Salté de la cama y corrí hacia la puerta, pero se cerró violentamente antes de que pudiera alcanzarla. Golpeé con los puños gritando por ayuda, pero sabía que no había nadie que pudiera oírme. La casa más cercana estaba a casi 100 metros, y aunque alguien oyera, ¿quién creería? ¿Quién vendría en medio de la noche para verificar gritos en una casa donde vivía una joven que acababa de perder a su abuela? Me volví de espaldas a la puerta, enfrentando la oscuridad que ahora ocupaba casi toda la habitación. Los rostros se acercaban, flotando en la niebla negra, sus bocas abriéndose en gritos silenciosos. Cerré los ojos con fuerza, repitiéndome a mí misma que no era real, que era solo una alucinación causada por el trauma y el cansancio. Cuando abrí los ojos de nuevo, todavía estaban allí, aún más cerca. Podía sentir su aliento frío contra mi cara, un olor a tierra húmeda y descomposición. «¿Qué queréis de mí?», pregunté con lágrimas corriendo por mi rostro. «Lo siento mucho. No lo sabía, no creía». El rostro de mi padre se acercó más, hasta estar a centímetros del mío. Sus ojos negros parecían absorber toda la luz y el calor alrededor. «Sangre llama a sangre», dijo la horrible voz. «Carne llama a carne. Te alimentaste de los muertos durante el festival, ahora los muertos se alimentarán de ti». Sentí manos frías y húmedas tocando mis brazos, mi cara, mi cuello. No eran manos sólidas, pero parecían tener peso y sustancia suficientes para sujetarme contra la puerta. Cerré los ojos nuevamente y comencé a rezar. No soy religiosa, nunca lo fui, pero en ese momento, las oraciones que mi abuela me había enseñado cuando era niña vinieron a mi mente. Ave María, Padre Nuestro, todas las palabras que creía haber olvidado. Las recité en voz alta, mi voz ganando fuerza a medida que continuaba. Las manos en mi cuerpo parecieron dudar, el agarre aflojándose ligeramente. Abrí los ojos y vi que las formas estaban retrocediendo, la oscuridad disminuyendo. Continué rezando, más alto, más desesperadamente. Las voces comenzaron a gritar, un sonido agudo y doloroso que parecía rasgar mis tímpanos, pero no me detuve. Recordé algo que mi abuela solía decir: los muertos tienen poder solo si tú les das ese poder. La fe es tu protección. Logré alejarme de la puerta y caminé hacia la oscuridad, todavía rezando. La niebla negra retrocedió más, los rostros contorsionándose en expresiones de furia y dolor. Continué avanzando hasta llegar a la ventana. Con un movimiento rápido, abrí las cortinas, dejando entrar la débil luz del amanecer que comenzaba a surgir en el horizonte. La oscuridad siseó como agua en una sartén caliente y comenzó a disiparse rápidamente. Los rostros fueron los últimos en desaparecer.
sus ojos negros fijos en mí hasta el último momento. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo terminó. Me quedé sola en la habitación, temblando, empapada de sudor frío, mientras los primeros rayos de sol entraban por la ventana. Pasé el resto del día en estado de shock, moviéndome por la casa como un zombi, tratando de convencerme de que había sido solo una pesadilla terriblemente vívida. Pero sabía en el fondo que no había sido un sueño. Las marcas de dedos fríos en mis brazos, visibles como manchas oscuras en mi piel, eran demasiado reales. El olor a tierra y descomposición que aún flotaba en el aire era demasiado real. Llamé a una amiga y le pedí que se quedara conmigo, inventando una excusa sobre no querer estar sola después de la muerte de mi abuela. Ella vino y se quedó por unos días, durmiendo en la habitación de invitados. No le conté lo que había pasado. ¿Cómo podría? Pensaría que estaba loca y tal vez lo estaba.